La ingeniería es tan antigua como la misma humanidad, pues desde el inicio el ser humano ha tenido necesidades. Para atenderlas y dar solución a la cotidianidad, hemos tenido que acudir a nuestra capacidad creativa, resiliente y transformadora. Asimismo, hemos contado con líderes, quienes a partir del conocimiento y uso de los recursos naturales, bajo criterios fundados científica y tecnológicamente, con arte y dedicación, han dado forma a nuestro mundo y a quienes con gratitud y aprecio reconocemos como ingenieros. Es el aniversario número 60 de la Facultad de Ingeniería de la UPTC, punto de partida para reflexionar acerca de la evolución de la profesión y los acontecimientos que han influido en dicho proceso en las últimas 6 décadas. Escuchemos directamente a sus protagonistas. Los últimos 60 años han sido modelados a partir de hitos políticos, sociales y naturales, señalando así el curso de la ingeniería como profesión, haciendo de su función principal el dar solución a las necesidades de las comunidades. Bueno, en general la ingeniería está vinculada con todo. La ingeniería tiene que impactar en lo que la sociedad necesita. Entonces la sociedad necesita soluciones de vivienda y está la ingeniería para dar solución a eso. La sociedad necesita soluciones de infraestructura para el comercio, para la industria, para las entidades, y también está la ingeniería para dar solución a eso. Se requiere soluciones a la movilidad, soluciones a las comunicaciones, a la generación de energía, al saneamiento, a la conservación de los recursos, y la ingeniería está abarcando en todos los campos. Entonces la ingeniería está ahí presente y evidentemente pues la UPTC ha estado ahí aportando con la formación de ingenieros que la sociedad necesita y con las investigaciones pertinentes que han sido pues, oportunas en su momento. Darse cuenta que la ingeniería es una carrera social. Muchas veces nos pensamos que es matemáticas y ciencias, que efectivamente sí es matemática y ciencias, es una porción importante de la profesión, pero lo que nosotros hacemos es por el bienestar de todos. Es una carrera con todo el impacto social. Un ejemplo muy sencillo: usted coge un desarrollo vial, hace una variante por una ciudad y le puede cambiar perfectamente toda su economía. Entonces, puede tener un beneficio general porque mejora tiempos de transporte, de carga, por esto puede estar perjudicando a un municipio. Cuando usted le lleva un acueducto a un municipio, a una vereda, automáticamente les cambia la vida. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo es porque tenemos que mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo tecnológico y científico que ofrece la ingeniería. Y es ahí donde está nuestro valor agregado y es lo que nosotros tenemos que propender. Que hay que mirar el entorno local para poder entender el mundo. Que lo primero que nosotros siempre tenemos que pensar es que cómo soluciona el problema de mi barrio, de mi vereda, de mi ciudad, y seguramente así puede encontrar soluciones para todo el mundo. Que hay que pensar la profesión en grande, que hay que actuar obviamente con rectitud, con valores, que los dilemas éticos nos vamos a meter toda la vida y que tenemos que tener una fuerte formación científica, técnica y humana para poder lograr ser exitosos en la vida y sacar adelante a uno como persona, porque no siempre tiene que estar uno como persona, pero igualmente sacar adelante a la región. La Universidad UPTC, siendo esa universidad pública, tiene una trayectoria inmensa, tiene una trayectoria muy grande. Y tengo que decirlo que su facultad de ingeniería, con todo el respeto de las demás facultades, obviamente, se ha destacado por ser una facultad de mucha entrada social, donde realmente yo creo que toma fuerza ese trabajo a nivel social que hacemos nosotros los ingenieros.
Si eso lo miro yo desde la UPTC, conociéndola, digámoslo, con lo que se ha desarrollado, yo diría los ingenieros de la UPTC han sido garantes de llevar a la práctica eso que uno en la academia quisiera otorgar. Y es formar a nuestros profesionales para que salgan con un convencimiento, uno, del trabajo juicioso, ético, de ese trabajo muy bien desarrollado, y dos, con un sentido social. Cómo pasamos de las obras físicas, cómo pasamos de la infraestructura o de lo que podemos nosotros como palpar con nuestras manos, a ver que eso soluciona problemas sociales, a ver que eso nos permite contribuir al desarrollo de nuestro país, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, pero de forma equitativa, que es lo que nos hace falta. Y eso es como el apoyo o lo que hemos tenido desde la Facultad de Ingeniería, ir creciendo a partir de esas necesidades que vamos identificando, ir viendo cómo desde una universidad pública, en donde nuestra impronta es la responsabilidad social, contribuimos efectivamente a la solución de esos problemas. Y eso es lo que nos ha permitido crecer. Luego de dejar atrás las guerras mundiales, sus consecuencias continuaron impactando a toda la población. El empeño por superar esos acontecimientos dio lugar a grandes avances en el campo científico y tecnológico que llevaron a la humanidad incluso a conquistar el espacio exterior, y al surgimiento de movimientos sociales globalizados y creativos en muchos ámbitos, incluyendo la música y los medios de comunicación. ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? Situaciones muy similares a las de ahora, ¿sí? Había una guerra fría entre lo que se llamaba Unión Soviética, que era una serie de países, y los Estados Unidos. Nosotros, similar a lo de esta época, éramos dependientes de los Estados Unidos y el país desarrollado era los Estados Unidos. En ese sentido, lo que estaba sucediendo y nuestra influencia la recibíamos de qué pasaba también en Estados Unidos. Entonces, es con Armando Suescún, un rector excelente, ¿no? Cuando se crea por un decreto, un acuerdo del Consejo Superior, porque en esa época el Consejo Superior tenía fuerzas de ley, un acuerdo donde crean la facultad. La universidad fue creada por una ley, pero el Consejo Superior creó por un acuerdo la Facultad de Ingeniería, que se componía de 3 programas: Ingeniería de Transportes, no vías, transportes, luego se le agrega vías, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería de Minas. Minas. Y Minas vuelve a nacer en el año 72 después. Lástima que hubiéramos perdido todo ese tiempo para la formación de nuestros muchachos. O sea, se perdió un tiempo precioso. Yo sé que no era fácil desde el punto de vista técnico, de profesores, de recursos físicos. Es difícil, eso no es fácil, crear un programa y sostenerlo. Entonces, deciden crear, pero fíjate tú el pensamiento de estas personas creando Transportes, que es la primera y la única escuela de transportes del país. Y Metalurgia era la tercera, porque existía en Antioquia, pero es Minas y Metalurgia en la Universidad de Antioquia, en Bucaramanga y en Tunja. Había una universidad en Ciernes que era la Libre, en Metalurgia. El surgimiento del campo tecnológico en nuestra universidad hace que en 1962, mediante la Ley 73, el Congreso de Colombia cambie el nombre a Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
¿Qué te cuento? Yo ingresé a la universidad en el año 1960. Soy primera promoción de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica. Y la agitación estudiantil, que en esa época, en la década de los 60, fue muy importante, creo yo importante, tanto para la universidad porque ayudaba a formar y al mismo tiempo algo difícil esos tiempos de estudiante. Si la universidad recibió el título de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el año 1962. Anteriormente a esta fecha era únicamente Universidad Pedagógica. Y en tiempo más atrás procedía de la Escuela Normal Superior. Ingeniería que se creaba con la escuela o con la facultad con la Escuela de Vías y Transportes y la Escuela de Metalurgia. Los semestres nos tocaba semestres conjuntos, o sea, tanto de vías como de metalurgia recibíamos clases con los mismos profesores durante los 2 primeros años y luego fue creciendo, avanzando los años y creciendo el número de profesores, llamémoslo así, de profesores. Pues era una rama de la universidad casi que con muy pocos años, no tenía 10 años, y que le produjo un cambio muy importante a la universidad, porque su carácter pedagógico tomó ahora el carácter tecnológico con unas carreras de ingeniería en Tunja, no se comenzaron en las demás seccionales. Ingeniería creó el primer periódico de izquierda que se llamó Mufla. Lo dirigía un muchacho que estudiaba metalurgia santanderiano, de Zapatoca. Y ese periódico fue el primero que empezó aquí a vender cosas de izquierda. En esa época se estaba formando el Ejército de Liberación Nacional en Cimitarra, en la parte de Bucaramanga. Y estaba el cura Camilo Torres haciendo de las suyas con sus peroratas en la Nacional. El sociólogo es importante, que luego muere en Patio Cemento. Entonces eso pues a la juventud nos llamó muchísimo la atención. Ahí en ese momento yo soy estudiante. Y entonces eso fue algo pues para nosotros, porque el periódico del padre se llamaba El Frente Unido. Entonces, con el periódico de aquí, más el periódico de Frente Unida, eso fue un caldo de cultivos para todos estos muchachos. Y metalurgia aportaba muchísimos líderes para el manejo de los estudiantes. Entonces, había solicitudes de cafeterías, de residencias, de todo esto. O sea, es decir, ingeniería ha sido líder en la universidad. Una vez que se creó, pues fue la facultad que empezó a manejar prácticamente los destinos de la universidad. Y en una época muy convulsionada en el mundo universitario, porque acaba de pasar el mayo del 68 en París, los movimientos estudiantiles, y estaba toda la agitación aquí sobre gobierno universitario, sobre una agenda en la cual destaco un poco a diferencia de ahora los movimientos estudiantiles, se pensaba mucho en transformar el país. Era un anhelo mucho más grande que decir vamos por la matrícula cero. Entonces había esa expectativa, había una formación política, las asambleas eran muy deliberantes y bueno, los choques con la policía, los semestres interrumpidos, pero todo eso finalmente se constituye en aprendizaje. Yo creo que eso le pone a uno un sello en la universidad pública de esa preocupación por lo social, por lo ciudadano, de compartir. Vino un gobierno demócrata que es el de Carter. El de Carter era una democracia liberal. Comencemos a hablar de la parte política. Esa democracia liberal trataba de que el Estado en algo controlara los mercados económicos. Entonces era como interesante y servía mucho a los países en vía de desarrollo. Entonces estuvo Carter.
en el año 74 al 80, cuando todavía no teníamos internet, ni calculadoras, ni computadores. Comenzamos incluso era con la regla de cálculo, con las funciones trigonométricas teníamos, era una cartilla para sacar las funciones trigonométricas. Incluso antes de la regla de cálculo teníamos una maquinita de sumadora. Posteriormente aparecieron las primeras calculadoras. Yo me acuerdo que eso era un reto, uno tratar de conseguirse las primeras calculadoras que hacían las 4 operaciones y las más avanzadas sacaban porcentaje y raíz cuadrada, ¿no? Hoy en día tenemos calculadoras científicas. Después ya aparecieron unos computadores, ya me acuerdo, la primero que tuvimos acá en ese salón era un Radio Shack. Después ya tuvimos un computador, un IBM, el único que había. Y entonces nos turnábamos ahí los más gomosos para ir a estudiar las aplicaciones. Me acuerdo aquí en ese entonces no habían sino 2 carreras, vías y metalurgia, ¿cierto? Por allá y entonces pues los gomosos debía ser con el ingeniero Daniel Cárdenas y el profesor Luis Álvaro López Ojeda. Teníamos ahí el entretenimiento, procurando aprender a manejar el equipo, a conocerlo. Me acuerdo nomás que para instalar un programa tocaba traer un técnico de Bogotá que llegaba casi con bata blanca y con una serie de disquetes debajo del brazo, que hoy en día, es decir, no cabe en nuestra cabeza con algo tan sencillo. Es que en esa época se utilizaba la regla de cálculo y en cuarto semestre en una de las asignaturas se veía el manejo de la regla de cálculo. Pero en esa época nacieron las calculadoras, no tan sofisticadas como las de ahora, pero ya aparecieron. Tanto que el profesor en clase llegó y rompió la regla de cálculo porque dijo, esto ya no tiene sentido. Entonces dentro del mismo salón, él rompió la regla de cálculo y dijo, esto ya no se verá nunca más, ya pasó en historia. Dedíquense a su calculadora, más bien piensen en comprar cada uno una, que en esa época eran bastante costosas y no de muy fácil adquisición, pero eso para nosotros, imagínense, estudiantes de ingeniería, pues algo muy novedoso. Aquí, en el 79, antes de ser decano, se propuso el Centro de Investigación de Transporte. Obviamente, era solo para transporte. Entonces yo, no, entonces dijimos, bueno, Centro de Investigación de Ingeniería. No, la UPTC, la universidad, es solo docencia. Y se transó por el Centro de Documentación y Educación Continua, CEDEC, fue el primer Centro de Estudios de la Facultad de Ingeniería. Era ya un éxito porque tenía una bibliotequita especializada, ¿sí? Y hay cosas interesantes. En esa época aparecieron innovaciones tecnológicas que actualmente uno piensa que las conocerían mis abuelos. No, eso es de esa época. Apareció, a manera de ejemplo, comenzaron a aparecer ya los computadores grandes. Aquí la universidad, en el 72, con el rector de esa época, trajo el primer computador, un 1130, que hace lo que hace una calculadora de las que ahora regalan, ¿sí? Y para mí el principal avance fue cuando apareció lo que llamábamos en esa época, por el nombre de la productora, la xeroscopiadora, o sea, fotocopias. Porque antes, con una máquina, se pinchaba algo y se llevaba un mimeógrafo y no, era un lío. Entonces era lo que podía tomar el estudiante. Se vendían eran los cuadernos. Yo necesito el cuaderno de cálculo del semestre y uno compraba el cuaderno. Entonces ya con la fotocopiadora, ese fue un avance grandísimo que se presentó. Entonces eso ya cuando uno llega y dice, pero ¿cómo no había ni siquiera fotocopias? Y mucho menos libros, y mucho menos en español. Entonces las ingenierías, las ciencias, tenían mucha dificultad. Entonces vino todo eso, y en los 80 ya que aparecieron. Y de pronto aquí en esta oficina, aquí lateral, logramos que se adquiriera una máquina eléctrica. Y como a los 8 meses, un computador personal. Ese fue el computador personal en ingeniería. Y aquí, ahí. Y todos veníamos y lo mirábamos, ¿sí? Entonces, eso era en 81 tal vez. Entonces ya eran unos adelantos que uno decía, no, ¿para dónde vamos? Excelente, ¿qué se puede hacer? Y fue cuando se subió también
con base a lo que decían los profesores, hay que ir actualizando planes de estudio. Entonces, lo nuevo de la actualización de planes de estudio, bajo la decanatura que se hizo, fue que se partió de cómo era el entorno. Yo me acuerdo, por ejemplo, que las fotocopias era algo que, bueno, no las fotocopias, los esténciles, que eran en otra forma de dar a conocer, digamos, por escrito algunos documentos. Las fotocopias ya eran relativamente costosas. Pero a través de los esténciles yo les entregaba algún material de clase, hacíamos algunos laboratorios que pues, los profesores que habían dictado la asignatura con anterioridad no lo habían hecho, y eso pues, digamos que llamó la atención de los estudiantes, y yo también lo hice muy a gusto. Ya de egresado, como hicieron aquí en la universidad, se tenían unos computadores muy grandes, todo un centro de cómputo se manejaba con tarjetas perforadas. Entonces digamos que esa evolución fue muy, muy impactante. Ahora, como yo tuve la oportunidad de salir a la República Federal Alemana en su momento, digamos, en esa época todavía existían las dos Alemanas, los dos Berlines, y todo eso pues para una persona tujana, voy a decir, no era muy fácil de comprender. Está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la representación es institucional a través, obviamente, de su facultad de Ingeniería. Es miembro fundador de ACOFI, o sea, hace 47 años el decano de ese momento se sentó con 22 decanos más a constituir ACOFI, con la misión de propender por la calidad de la enseñanza de la ingeniería, y pues obviamente ha sido parte también del quehacer de la UPTC, por lo menos no conozco de su facultad de Ingeniería. Los 80s estuvieron marcados por acontecimientos en Colombia y en el mundo. La caída del muro de Berlín y el accidente de Chernobyl. Mientras tanto, se vivieron desastres con el terremoto en Popayán y la erupción del Nevado del Ruiz, con sus consecuencias en Armero. El orden público se ve afectado por el narcotráfico y las guerrillas. El país se tambalea con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Puede ir más o menos desde los años 80 hasta 90, en esas décadas, en donde ya un poquito más maduros, entonces vamos creciendo en los diversos sentidos. Crece en su planta profesoral, crece en su número de egresados, crece en una investigación que, aunque un tanto incipiente, ya comienza a mostrar recursos. Entonces yo quise darme a la tarea de mostrar un potencial que la universidad lo tenía como oculto, y era cómo ejercer la ingeniería a través de proyectos de extensión. Y comenzamos a hablar con Ecopetrol, comenzamos a hablar con empresas que tenían un gran parque automotor, y decir cómo es aplicable estos conocimientos de la ingeniería de transporte a la solución específica de problemas. Igual en el tema de pavimentos, con métodos nucleares, aquí con el INDU en Bogotá, viendo que las posibilidades de la universidad estaban más allá de Boyacá, había ya unas. Teníamos el proyecto en Barranca, teníamos el proyecto en Bogotá, y eso realmente permitió que muchos profesores se vincularan a esos proyectos, participaran en lo que es tener un contrato, unos tiempos a cumplir. No había allí disculpas que dar, había unos resultados, unos entregables, algo muy concreto, y creo que eso ayudó mucho a los profesores y a la formación que le daban a los estudiantes. Bueno, en Colombia tuvimos un desafortunado momento, porque era cuando estaban asesinando candidatos a la presidencia de la República, varios de ellos asesinados. Eso realmente pues golpeaba, creaba situaciones de difícil manejo, y por lo tanto pues había una agitación también política al respecto, que la universidad pública pues es lo normal, ¿no? Pero yo creo que ese efecto un poco del narcotráfico alcanzaba a ver algunos
beneficios, no tanto en otras universidades. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, aquí el efecto fue mucho más grave. La vida del país prácticamente fueron los atentados políticos. En esa situación, cuando asesinaron al ministro cuando estaba Pablo Escobar, a Lara Bonilla en el 80. Después el magnicidio de Galán, de Gómez Hurtado, y prácticamente lo que fue el grupo político exterminado completamente en Colombia. O sea que, y la vida y la agitación en la universidad era muy fuerte como lo es ahora. Y algo muy peculiar es que una de las banderas de la universidad de la época, y que creo que no se han terminado, es que siempre pedíamos presupuesto. Mayor presupuesto para la universidad. Esa cosa es como si fuera un disco rayado. Y justo en el año en el que yo ingresé, que fue en el 86, la universidad hizo una compra de unas consolas que eran como unos teclados que se conectaban a pantallas de televisor, y pues allí aprendíamos a programar en un lenguaje BASIC, que era lo que aprendíamos en esa época, y pues muy emocionados porque realmente tener a la mano un computador que era algo como de ciencia ficción, pues era algo súper interesante. La parte final de los 80, que fue cuando estuve aquí iniciando como estudiante en la universidad, pues ocurrían muchas cosas al interior del país que afectaban el quehacer de la universidad, ¿no? Había una protesta por parte de los estudiantes muy fuerte, muy romántica también, con la idea de buscar un mundo mejor, una Colombia mejor, con menos violencia. Bueno, obvio que si nos ponemos a pensar en eso hoy día también estamos casi como que en la misma situación, pero esos eran como los acontecimientos que marcaban como la vida de la universidad y que tenían un fuerte impacto en nosotros los estudiantes, ¿no? Estaba en realidad funcionando con la sede de Tunja, la sede de Sogamoso y lo del Tama era una sola facultad. Pasó el tiempo y luego pues cada una de esas facultades se separaron. Digamos, hay facultad de ingeniería hoy en día en Sogamoso, con un decano que tiene cada una de esas facultades. En aquellas épocas, todas estaban manejadas por la decanatura de Tunja. Era la característica más relevante de aquellos momentos. En cuanto a acá, pues existían dos programas solamente. El programa de transporte y vías, la ingeniería de transporte y vías, y la ingeniería metalúrgica. Metalurgia es la madre de minas en Sogamoso, y de la facultad de la seccional Sogamoso nace de ingeniería de aquí, porque antes éramos una sola facultad, era Sogamoso y Tunja. Tan es así que hay actas del Consejo de Facultad donde uno tenía que venir a hacer informes, a entregar, bueno, los pormenores de un consejo, de tal manera que eso hizo que la escuela, o sea, la facultad, tuviera una fortaleza grandísima en la universidad. Por allá a comienzos del 91-92 viene esa disolución de la Unión Soviética, y lo traigo a colación por lo que estamos viviendo hoy con Ucrania. Eso viene desde hace apenas 30 años. Se disuelve la Unión Soviética, se crean así de golpe 15 países, 15 nuevos estados socialistas, entre ellos obviamente contando a Rusia. Entonces, fíjese nomás los conocimientos que hubiésemos adquirido en el ámbito geográfico, nosotros o las personas que antes de esa época estaban, pues hombre, ya no había 15 países, conocíamos la unión de repúblicas socialistas soviéticas, pues, que era otra cosa, y ahí nos salen 15 estados. 15 estados que nacen hace 30 años. Y entre ellos nace, pues por supuesto, Ucrania, por nombrar el caso, y Bielorrusia, que son dos países que hoy, Rusia, claro, también,
que hoy en día tienen algún papel interesante que jugar. ¿Y eso por qué se da? Entonces dicen, hombre, ahí para atrás, no, pues seguramente por pues, la perestroika y esa determinación de disolver el Estado. Entonces es un asunto puntual cuando se produce, pero las consecuencias 30 años después las estamos viendo. A los 5 años las seguimos viendo. En el año 91 también recuerdo que estaba Reagan en Norteamérica y Margaret Thatcher en Inglaterra, y ellos promueven el libre mercado. Son de esa tendencia y incitan a los países latinoamericanos a que se metan en esa onda. Obviamente Colombia no es la excepción, y por eso es que cuando llega el presidente César Gaviria al gobierno de Colombia, después de todos esos hechos nefastos de la muerte de Luis Carlos Galán y demás, pues uno dice, el malo del momento, hoy diría, el malo del momento fue ese presidente que nos metió en el libre comercio. Yo no diría que fue él ni el que hubiera sido, es que era una tendencia mundial. De tal forma que nosotros los primeros TLC que empezamos a suscribir se dan con México y con el Caribe, pero luego vienen otros. Es una tendencia. De las primeras cosas que hace el presidente Gaviria, ahora sí metiéndonos al tema como de la ingeniería, sin que sea de ingeniería, pero que toca con ello, fue, por ejemplo, la política de cielos abiertos, que pues de alguna manera toca el transporte aéreo y permite claramente que se incentive ese mercado entre los distintos países de la región, sobre todo de la región, quitando un poco de barreras que podrían estar existiendo en su momento. Otro tema, por ejemplo, que en la misma presidencia de César Gaviria se da, y es cuando él determina que para reducir esos costos que trae la logística, pues entre otros por el hecho de que el transporte es un eslabón que hace que los productos se encarezcan, sobre todo los productos internacionales, y siendo Venezuela para esa época un socio comercial muy importante, y donde por el hecho de que estábamos muy cerrados cada quien dentro de nuestras fronteras, por ejemplo la carga que lleva de Bogotá a Caracas, por dar algún referente, tenía que trasladarse en camiones que llegaban a la frontera. Allí se producía el transbordo hacia camiones venezolanos que los llevaban hasta Caracas. Sí, hombre, es un costo de carga y descargue absurdo. Así es que el presidente, en ese ámbito de las libertades que empiezan a gestarse en el mundo, pero más que en el mundo, en Latinoamérica, por lo que comentábamos de Estados Unidos y de Inglaterra, pues él determina de que lo que hay es que hacer una especie de pacto entre los dos países para que nuestros camiones puedan llevar la carga sin tener que hacer transbordo de la frontera, y los camiones venezolanos pues que hagan lo mismo, con un pequeño inconveniente, que el presidente Gaviria, pues por supuesto, desde la economía vio que eso era una reducción importante de costos, pero no fue, digamos, muy bien asesorado en temas de infraestructura. De tal manera que antes del año 91 nuestras carreteras, nuestros puentes se diseñaban para unas cargas que estaban transitando en el país, unos camiones con determinados pesos. Y Venezuela, pues que estaba, digámoslo así, relativamente mejor desarrollada en ámbito de la infraestructura vial y el transporte para esa época, pues tenía otras explicaciones de diseño. Así que cuando se abren esas posibilidades y empiezan a circular los camiones Colombia, Venezuela, Venezuela, Colombia, transportando la carga para esa época de los 90, pues se nos caen todos los puentes. Bueno, todos los puentes no, muchos puentes. Porque los camiones venezolanos entran con sus cargas a Colombia y la infraestructura de transporte no fue capaz de soportarlo. Y hacía pocos años habían salido ya los primeros egresados de la Ingeniería de Transporte y Vías. Con ellos nos intercomunicamos, vimos que era una carrera que valía la pena, que el país la necesitaba, que la situación de Colombia y especialmente y de Boyacá en materia de vías y en materia de transporte era buena. En la parte infraestructura la situación era delicada, no teníamos unas buenas vías, todavía de Bogotá a Tunja gastábamos 5 horas. Todo eso le hizo a uno pensar que una carrera como
la ingeniería de transporte y vías era como que lo que entraba uno a buscarle solución a los problemas que tenía el departamento de Boyacá, este departamento, un departamento totalmente agrícola, agropecuario en general, pues necesitaba de esas vías rurales, necesitaba todo lo que teníamos que era muy incipiente. Sin embargo, aquí al interior del país, pues bueno, vino luego lo de la Constitución del 91, que pienso yo que en cierta forma refrescó las ideas de las personas que en su momento lideraban los diferentes partidos y movimientos políticos y por supuesto de sus seguidores, y eso a mi entender fue bastante positivo. Sin embargo, uno ve todavía que ni la misma Constitución se ha aplicado, que todavía nosotros a veces tenemos unos comportamientos mucho más personalizados o individualizados que pensar en unos colectivos. Para mí un suceso importantísimo que es la nueva Constitución. Eso parte en dos, el manejo de la universidad, porque nos da una palabrita, autonomía. La autonomía existe desde la Edad Media cuando se crean las universidades. La Universidad de Bolonia eran autónomas, o sea, tomaban sus decisiones, elegían sus directivas, recibían a sus estudiantes y formaban a sus doctores. A nosotros la Constitución nos dio la autonomía. Y esa autonomía ha sido difícil de conseguir, porque al comienzo no nos la crea usted que nos la dieron gratis, fue difícil. A mí me tocó ser el primer rector por elección popular. Yo me lancé y gané, porque creí que eso era posible. Gané por elección popular y luego me reelegí por elección popular y todos han sido por elección popular. Mal o bien hecho, me eligió, mis votos del Consejo Superior respetaron eso y me eligieron. Eso ha hecho que nosotros, mira, pensemos en una universidad distinta a la que venía. En mi caso, cuando yo llego a la rectoría, tú no me creerás, pero yo creé más de 30 programas, sin plata. Sin plata. No tenía plata la universidad. Dije, no importa, yo sé que hay que crearle problemas al Estado. Y así nace Ingeniería Civil, aquí en Tunja. Nacen otras carreras, en Sogamoso, aquí y tal. Varias carreras nacieron así. Veterinaria, medicina, así, posgrados. Entonces es cuando la universidad irrumpe en el departamento, en Santander, vamos a Arauca, vamos a los llanos, a Cundinamarca, mucho. Y hubo profesores que creyeron en ese papel, entonces se crearon unos posgrados, se aprobaron unos programas que los llevamos, formamos profesores, formamos para que subieran en el escalafón. Es decir, esto fue un boom, gracias a Dios a esa autonomía y a una toma de decisiones donde a mí me apoyó el Consejo Superior, medio loco. En la última década del siglo XX, la Facultad de Ingeniería inicia actividades académicas de dos nuevos programas, Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas y Computación, con el reto de responder a las transformaciones globales y a las necesidades demandadas por la región y el país para su desarrollo y proporcionar alternativas de solución en el manejo de los recursos naturales, las tecnologías y sistemas de la información y la comunicación y a problemáticas de infraestructura, construcción y mantenimiento. Pues con la necesidad de la sociedad colombiana, especialmente aquí la boyacense, se consideró necesario que la facultad fuera creciendo, en el sentido de hacer una oferta de más programas de ingeniería. Y pues apareció la idea de que se creara la Escuela de Ingeniería de Sistemas, la Escuela de Ingeniería Civil, que fueron, digamos, las siguientes en construcción dentro de nuestra facultad.
Viene también una etapa muy importante, especialmente con algunas rectorías de entonces ingenieros, válgase decir Hugo Arias, Carlos Forero, Carlos Sandoval, que fueron impulsando el desarrollo de la universidad y de la Facultad de Ingeniería, en donde hubo creación de más programas de ingeniería, en el caso de los programas de civil y el programa de sistemas, y en donde se fueron empezando a desarrollar ya labores, como dije tal vez anteriormente, de investigación más fuertes e importantes. Y una parte que hay que hacer mención un poquito es que la Facultad de Ingeniería poco a poco se fue posicionando, comienzo despacio, pero luego un poquito más fuerte, en todo lo que nosotros llamamos los servicios de extensión, en consultoría, en interventorías, en toda esa serie de trabajos que el mundo laboral y el mundo empresarial y el mismo gobierno hacen necesidad de nuestra universidad. Pues siendo ingeniero civil realmente, y trabajaba con ingeniería de vías en ese momento y había trabajado con biología, a mí me parece que se necesitaba la escuela de ingeniería de civil. Y lo presentamos y no era como muy claro para todos los profesores. Pero ¿va a montar usted? No, eso no tiene. Y bueno, me dieron la posibilidad, los profesores como que sí, como que no, pero al final sí proyectaron, me ayudaron y me apoyaron en ese proceso y lo pudimos presentar, de verdad. Pero nos demoramos casi 2 años en ese proceso. A puertas del nuevo milenio, el mundo cambiaba a pasos agigantados y los acontecimientos políticos, sociales, económicos y tecnológicos estaban a la orden del día, marcando a la generación del milenio y creando nuevas necesidades a la población mundial. Alemania se reunifica y el mundo se sacude con la Guerra del Golfo, mientras que los efectos económicos de la caída de la Unión Soviética generan crisis en países como Cuba, Corea del Norte y Finlandia. Estados Unidos se enfila en solitario como superpotencia y se dan transiciones políticas de dictaduras a democracias y de economías planificadas a economías de mercado en muchos países del mundo. La intensa violencia es también parte de la cotidianidad en Colombia, que se enfrenta además a los retos de la apertura económica en medio de apagones, de la consolidación de una nueva constitución, la lucha contra el narcotráfico y un conflicto interno de cerca de 40 años. La tecnología se hace protagonista y la aparición de la World Wide Web, el concepto de metaverso, la masificación del uso de Internet y de la telefonía móvil modificaron para siempre nuestra forma de vida. En muy poco tiempo hubo un impacto muy importante para la transformación que ha tenido la facultad. A los 2-3 años se empezó a hablar en Colombia de Internet, conjuntamente con el director, en su momento el ingeniero Jorge Humberto Saavedra, empezamos a direccionar y averiguar e indagar qué era el Internet. Y eso nos llevó, pienso, que a ser como las primeras instituciones del departamento de Boyacá que empezaba el proceso de ocultar el Internet. ¿Por qué hago relación del Internet? Porque para mí él empezó a partir en dos la historia de la universidad. Antes era una universidad manejada por unos mecanismos de comunicación muy cerrados, muy aislados y muy difícil de conseguir. El Internet trajo una cantidad de cosas que nos transformó. Después ya uno tenía teléfono en la casa, me acuerdo que ya uno tenía teléfono en la casa y ya podía llamar y aparecieron por el fax. Uy, entonces un avance, uno ya se compraba su máquina de fax para poderse enviar, ¿cierto?
Ya con el tiempo, cuando apareció el internet, la utilización de la página web, entonces uno ya se facilitó cuando ya teníamos los correos electrónicos, después la aparición de los celulares, que yo me acuerdo los primeros que uno tenía una panera, un teléfono grande y todo, que no tenían todas las funciones. Ese enfrentamiento con todo lo que tenía que ver con el manejo de la información, de correos electrónicos, con el tema ya iniciaba de redes sociales y de la interacción, pero no como la tenemos ahora, sino un poco más lenta, menos compleja, un poco problemática muchas veces por falta de pronto de las herramientas de software y de recursos físicos que ahora tenemos. Digamos que a nivel de sistemas no existía de pronto mayor trascendencia en ese momento, o sea, sí existía a nivel mundial, pero a nivel de la facultad como que todavía no había resaltado, tenido una importancia significativa, precisamente por lo que hasta ahora estaban en un momento la ingeniería de sistemas de migración exponencial, obviamente, entonces como que tocó vivir todos esos cambios de manera abrupta. A nivel global de la ingeniería, pues obviamente como que lo que se percibía en la institución era una de las facultades con mayor respeto por parte de las demás disciplinas, precisamente al integrar todos estos componentes de ciencias básicas, lo propio de la disciplina de la ingeniería, sin perder tampoco ese lado humano que nos distingue como profesionales de la UPTC. Los laboratorios a nivel, inclusive las salas de informática, eran muy limitadas, ¿no? Los computadores eran no el pantalla plana que vemos hoy en día, sino el monitor robusto. Me acuerdo tanto que el año que ingresé precisamente, a través de un convenio, a través de algo, la universidad se ganó su primer laboratorio de informática específicamente para sistemas, y era un aula en registro, donde el computador inclusive estaba empotrado en el escritorio para mayor seguridad y demás. Era algo complejo, que comparándolo con la infraestructura que tenemos hoy en día, realmente uno dice la universidad ha evolucionado tanto a nivel de los recursos físicos como a nivel de todos estos elementos que se brindan para el impartir los conocimientos. En Colombia empezaron a hacerse presentes los canales privados de televisión. Se dio un sustancial aumento en el acceso a dispositivos tecnológicos de vanguardia y de usuarios con acceso a Internet. El hallazgo de Cusiana y Copiagua y el desarrollo de sus campos petroleros de alta relevancia por su reserva en hidrocarburos, gas y petróleo, marcaron en Colombia una época no solo de alivios económicos, sino también de avances tecnológicos y retos ingenieriles que impuso la perforación en Piedemonte. La construcción y puesta en funcionamiento del Metro de Medellín dio las primeras luces a la modernización del transporte público del país. Posteriormente, con el advenimiento de los sistemas, de los computadores, de los ordenadores, pues ya eso pasó a un segundo plano. Ya hacer cálculos ya no era el objetivo del ingeniero, porque eso lo hacía el equipo, lo hacía el ordenador. Y entonces entraron como en moda el hacer modelos. Y eso impactó tanto en la parte de diseño como en la parte de investigación. Entonces ya muchas de las investigaciones no se hacen en físico, sino que se modela, y desde la modelación se puede mirar el comportamiento esperado de elementos, de estructuras, de grandes sistemas. Hoy en día se modelan de pronto la parte de los sismos, etc. Ha ido creciendo mucho, realmente el aporte de los sistemas al crecimiento general de la ingeniería y de todas las áreas ha sido muy grande. Y la ingeniería civil pues no ha sido ajena a esa condición. Entonces, digamos que durante esa época pues ya se empezaba a dar mucho desarrollo en la parte de infraestructura, pero también ya se empezaba a dar un auge muy importante en la parte del tema ambiental, que de pronto pues hasta el momento nunca había sido como tan considerado, o por lo menos no con la importancia o la relevancia que se requería dentro de lo que es la ingeniería. Para aquella época pues estaba el auge de la infraestructura, el auge de los grandes puentes, de las grandes obras de ingeniería,
pero pues como que no se empezaba a tocar hasta el momento como de manera importante ese auge en el desarrollo que tenía la infraestructura junto con el medio ambiente, que pues es algo que no debemos desconocer. Al mismo tiempo, los desastres naturales marcan hechos sociales de profundo dolor en las naciones que obligan a la formulación de políticas de atención y prevención de desastres, y en la adopción de políticas ambientales que además cambiaron la manera como se conciben, analizan y diseñan las soluciones ingenieriles. El sismo de Kobe a nivel mundial y el del eje cafetero en Colombia, las avalanchas, los atentados terroristas a nivel global obligaron no solo a cambios en las provisiones sísmicas para el desarrollo constructivo por desempeño, sino a la implementación de alternativas en seguridad informática. Doloroso para el país, doloroso para nosotros como colombianos, la posibilidad que tuvimos nosotros en su momento después del terremoto ir a visitar la zona del eje cafetero y entonces ver cómo había quedado, cómo era el nivel de destrucción y cómo asimismo pues también tenía uno que replantearse su formación de ingeniero para pensar en esa gestión de riesgo de desastres naturales que podrían llegar a afectar las obras de ingeniería, ¿no? Entonces, digamos que algo que sí tengo muy marcado es precisamente no solo porque lo vi en las noticias o porque de pronto fue obviamente una noticia pues que se difundió mucho y que fue un tema mundial, sino también pues la posibilidad que tuvimos nosotros desde aquí, desde la facultad, de haber ido a visitar la zona, pues en el sentido de esa relación con la comunidad. Pensaba uno dónde están todas esas familias que de pronto lograron sobrevivir, que por una parte están sufriendo el duelo de haber perdido sus seres queridos, pero también de haber perdido todo lo que tenían hasta el momento. Entre teorías del fin del mundo y el miedo al caos que provocaría el Y2K, gobiernos y empresas realizaron fuertes inversiones económicas y tecnológicas, haciendo crecer una burbuja que luego inevitablemente estallaría. Asimismo, los primeros egresados de los programas de Ingeniería Civil y de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería comenzaron su ejercicio profesional con inmensos retos, en medio de una fuerte crisis en el sector de la construcción y la poca disposición de inversión en países en desarrollo, dando la bienvenida al nuevo milenio con capital humano dispuesto a sortear las dificultades del momento. Fíjense, estábamos en Ingeniería Civil y apoyábamos no solamente como profesor, y le presentaba yo a los estudiantes a ver si que hiciéramos la interventoría de los proyectos de aquí. Entonces, no había en ese momento ni siquiera estaba una oficina de interventoría y la montamos nosotros con los estudiantes y nos dedicábamos, si estaban construyendo algo, nosotros hacíamos la interventoría y lo hacíamos en Sogamoso, en Duitama, aquí. Y era la misma escuela y el profesor, y lógicamente había una parte jurídica que nos llevaba en ese proceso. En el año 97 existía un instituto que se llama Instituto IFA, Instituto Fomento de la Investigación de Educación Superior, algo así, que venía desde hace tiempo, que era como una vicerrectoría de investigaciones y extensión, donde se trataban pues, todos los temas relacionados con la investigación, que entre otras cosas voy a comentar, la investigación en la universidad hasta esas épocas, no lo digo por mí, sino que casualmente tuve la suerte de integrarme a ese progreso. La Facultad de Ingeniería y la universidad en general progresaron mucho, o sea, iban al paso de toda la nación. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que mis antecesores del IFA pues habían iniciado todo un programa para fomentar más la investigación en la UPTC.
Y efectivamente así fue. A finales de la década de los 90 creció muchísimo la investigación. Ya creo que yo fui el último director del INFA porque se creó en esa época ya la Vicerrectoría de Investigaciones. Esta es la que existe actualmente. Esa situación de cambio de siglo fue muy importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo decía de que venía un nuevo siglo y el que tuvieras oportunidad de la historia de pertenecer a ese cambio, iban a venir situaciones hasta destrucción del mundo, en unas corrientes, en otras que iban a aparecer inventos, asustante la cosa. Se llegó el 1 de enero y amaneció igual. Y lo que se esperaba, lo que se decía, la prensa sobre todo, que no, normal. Y después, por ejemplo, el atentado del 11 en Estados Unidos. Esa nos cogió en un consejo académico y nos tocó traer el televisor por verlo, pero que hubiera incidido en la universidad, no, para nada. Tras las celebraciones por la llegada del nuevo milenio, comienzan a difundirse los avances científicos en el desciframiento del genoma humano, generando expectativas para el avance en el tratamiento de las enfermedades, ocasionando grandes discusiones éticas en lo que pudiera ser su manejo y su trascendencia en todos los ámbitos de la humanidad. Lógicamente que todos los avances tecnológicos impactan en toda la sociedad y especialmente también en todas las carreras, especialmente en ingeniería. Los avances tecnológicos, la irrupción de nuevas tecnologías, de la información, de la biotecnología, de la bioingeniería, ciencias de los nuevos materiales, la microelectrónica. Hay cantidad de aspectos que uno queda asombrado del impacto que tiene en el desarrollo de la sociedad. Y lógicamente que eso hace que todas las carreras de ingeniería en su formación tienen que evolucionar para adaptarse a esos desarrollos tecnológicos del siglo XXI. Sí, en el año 2008 asumí la dirección de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. En ese momento se estaba llevando a cabo el proceso de acreditación de la escuela. Fue un reto interesante, pero los profesores, tanto de planta como ocasionales, contribuyeron en cada uno de los lineamientos que pedía el CNA en su momento para acreditarlo, y algo que nos llenó de alegría en su momento fue que nos acreditaron por 6 años, que ese fue un periodo muy interesante para la escuela, y que se pudieron demostrar las capacidades que tenía la escuela y como también encontrar las falencias y posteriormente desarrollar el plan de acción. A nivel mundial, se hacía un balance negativo relacionado con la pérdida de bosque tropical, el derretimiento de los polos en cada verano, la crisis relacionada con la pesca, incremento de emisiones de CO2 y la contaminación hídrica. La WWF informa que el ser humano consume más del 30% de lo que la Tierra está produciendo. Preocupa de manera especial la pérdida de biodiversidad. De alguna manera, digamos que todas las cumbres que se vienen desarrollando o que, digamos, organiza la Organización de las Naciones Unidas, que ha buscado que se propongan soluciones a las problemáticas ambientales globales, porque es que el tema ambiental, pues ya sabemos, pues va a un nivel global en una problemática bastante avanzada. Entonces, el mismo hecho de que nosotros ya estemos evidenciando ciertas consecuencias de esas problemáticas, pues han hecho que efectivamente haya habido grandes cumbres ambientales que de alguna manera direccionan y buscan que se
planteen instrumentos de gestión que permitan generar un desarrollo, pero que a la vez pues, nos preocupemos por lo que es nuestra casa, por lo que es nuestro planeta. Entonces la Cumbre de la Tierra del 92, la Cumbre de Johannesburgo del 2002, la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de lo cual hay varios objetivos que relacionan directamente el tema de medio ambiente con la parte civil. El bloque económico de la Unión Europea ve con esperanza la entrada en circulación del euro. Por su parte, en Colombia el conflicto interno se agudiza y la violencia entre grupos armados y la proliferación del secuestro azota a la comunidad en general. Todos salimos con muchas expectativas por lo que era la primera promoción de Ingeniería Civil, pero justo en ese año y los otros 2 o 3 fueron la crisis de la construcción aquí en el país. Entonces sí fue un poquito difícil el arrancar, fue un poquito complejo. Sin embargo, yo tuve la fortuna que empecé aquí en la universidad, en la unidad de interventoría con el ingeniero Oscar Ramírez. Entonces eso me dio la oportunidad incluso de todo lo que era la práctica profesional en obra, pero también de mentoría, porque también recibí chicos de trabajo de campo y pues bueno, el inicio fue para mí maravilloso, o sea, aprender muchísimo y pues en la universidad, imagínate, o sea, seguir con un proceso de aprendizaje. Bueno, esa época también fue compleja, bastante compleja por el tema de orden público, además de que no era que hubiera mucho trabajo, si uno lo pensaba así, o sea, como empleado, difícil. Pues también había el tema de orden público, que ejercer como independiente era también riesgoso en ese momento. El riesgo era secuestro, y no por ser ingenieros civiles, ¿no? Pero era como más riesgoso ser ingeniero o tener alguna potestad profesional de ese tipo. Entonces, pues sí, el riesgo era que la profesión le exige a uno andar viajando por muchos lados. Entonces, el riesgo era que en algún lado pudieran pararte y que miraran que tuvieras algún tipo de nexo con la ingeniería. O sea, pues el tema ha sido difícil. En ese momento yo creo que fue el más difícil. En Colombia, pues lamentablemente en Colombia siempre hemos estado en crisis social, crisis económica, crisis de convivencia hemos tenido. Pues para nadie es un secreto la violencia que se ha generado en este país desde tiempos inmemoriales, lamentablemente. Por aquellas épocas se empezó a intentar, la sociedad colombiana empezó a pedir que se procurara frenar esas acciones de violencia, y efectivamente el gobierno de la época es cuando inicia la búsqueda de tratar de desarmar a los grupos paramilitares, las famosas Autodefensas Unidas de Colombia. Y entonces es cuando se crea esa opción allá de Santa Fe de Ralito, que nosotros todos vimos en la televisión, la entrega de las armas, y se creó pues la ley esa de justicia y paz para pues, poder juzgar a esas personas, buscando básicamente que los principios que tenía eso, que es que haya justicia, que haya verdad de la situación que ha padecido el país y que haya reparación de las víctimas. En la UPTC se abre paso el programa de Ingeniería Ambiental con el liderazgo de docentes de la Escuela de Ingeniería Civil. Además, finalizando la década, se trae en extensión desde Sogamoso el programa de Ingeniería Electrónica. Ya cuando llegué como secretario en el año 2004, se vio la imperiosa necesidad de tocar un área que estaba siendo, digámoslo así, como fuerte en su momento, y era la parte ambiental, con toda la legislación y todas estas cosas, y es cuando la universidad o la Facultad de Ingeniería da inicio con el estudio para la creación de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Esa creación se dio más o menos año 2010, estando al frente el ingeniero Elber Parra Arias. Y casi que en un paralelo, en conversaciones que se hicieron con Sogamoso, se proyectó el traslado en extensión de la Escuela de Ingeniería Electrónica.
Ese traslado se dio más o menos año 2010-2011, por eso es que Escuela de Ingeniería Ambiental y Electrónica dan inicio a la Facultad de Ingeniería casi con 6 meses de diferencia. Lograr que existiera el programa de ingeniería ambiental y pues haber hecho parte de un equipo de trabajo que logró que efectivamente hacia el año 2009 ya tuviéramos nuestro registro calificado y poner a funcionar el programa de ingeniería ambiental, pues fue un reto bastante importante. Pero digamos que eso no se hubiese logrado si, como decía, no hubiésemos tenido un equipo de trabajo lo suficientemente fuerte y el apoyo de la universidad y el respaldo y el reconocimiento que tiene la universidad. El programa de Ingeniería Electrónica Extensión Tunja se crea en el año 2010, cuyo programa principal se desarrolla en la seccional Sogamoso. Puedo recordar que para esa época había una revolución bien interesante con respecto a lo que es las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquello que para nosotros en ese momento empezaba a notarse como algo innovador, revolucionario, y es lo de las redes sociales. Pues ya se introdujo la telefonía celular y cómo ha evolucionado de ese momento a hoy el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, las redes 4G, a que un celular pues prácticamente es un dispositivo indispensable en la vida diaria. A partir del año 2015-2016 se han establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y digamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues son las metas que tiene la humanidad para garantizar pues, sustentabilidad, bienestar en la población. Creo que de pronto han escuchado que les hablan de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y les dicen para el año 2030. Y hay varias temáticas y se dan cuenta es transversal, no sería solo ambiental. Desde el número 1 que es hambre cero, sí que quieren, reducción de pobreza, realmente es el 1. El 2 es hambre cero y hay unos relacionados con la parte del clima, otros con saneamiento, con agua. Sí, con la parte de producción sostenible, la parte de energías alternativas, energías renovables. Digamos que podríamos tomarlo más bien como desde ese concepto y que ha fortalecido e impulsado el desarrollo de la ingeniería ambiental. Mientras tanto, en Colombia estábamos nosotros como emocionados todavía con la firma de la paz en el 2016 y 2017-2018, que fue el tiempo durante el cual estuve de decana de la Facultad de Ingeniería, estábamos con la emoción de la implementación de los acuerdos. Empezamos a hablar de la reforma rural integral, veíamos la oportunidad de los PDET, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, de ver cómo podíamos solucionar los problemas de las zonas más golpeadas de Colombia con el concurso de la ingeniería. Casualmente en la universidad estuvimos analizando la posibilidad de como universidad desde los diferentes frentes, no solamente desde la facultad, sino desde la heterogeneidad de disciplinas que tenemos en la universidad, cómo podíamos contribuir a esa implementación de esa época del posconflicto que empezamos nosotros con la que empezamos nosotros a ilusionarnos. Me vinculé como directora del Instituto para la Investigación y la Innovación en Ciencia y Tecnologías Materiales, del ICITEM. Estuve en el año 2016, desde el año 2016 hasta el año 2019 como directora de escuela, y en ese transcurrir se logró el reconocimiento por parte de Colciencias como centro de investigación del ICITEM, es decir, empezamos a ser parte de los actores nacionales de ciencia y tecnología en Colciencias, y eso pues para la universidad fue un gran logro. ¿Por qué? Porque es el primer centro reconocido en Boyacá, continúa siendo el primer centro reconocido como centro de investigación en Boyacá, y eso pues le ha abierto la visibilidad también a la universidad como un baluarte en la parte de investigación, en la parte de centros de investigación del departamento y tal vez del oriente colombiano. Pero aquí a la UPTC llegué en el 2018. Pues bueno, en ese momento específicamente que recuerde, yo pues tengo muchas cosas como marcadas de la profesión, ¿no? O sea, el tema sísmico, sísmico en Haití, en México, de pronto que ya uno ve
las repercusiones aquí en Chile, temas mineros. En algún momento, bueno, todavía soy parte de los voluntarios de inspección por riesgos, perdón, por riesgos sísmos, no, post-sismo. Entonces, en algún momento también tuve contacto con lo que fue el sismo en Chile. Entonces, sí, tuvimos varios pasos en ese aspecto. Y era, pues, en ese momento, en el 2018, era lo que me estaba marcando a mí. De pronto, a nivel social, pues teníamos otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que nuestra historia es un poco de orden público, ¿no? Y es como muy repetitivo en las décadas, de pronto cambian algunos actores, se modifican, pero pues sí tenemos un tema social que pues ha sido permanente, ¿no? Hacia el 2018, pues empezábamos como con temas de ciertos descontentos. Entonces fíjate que ya en 2019 empezamos a tener muchas huelgas que ya no son solamente, o que bueno, pueden haber iniciado por el estamento estudiantil, porque son los que generan como esa visión de que bueno, algo está pasando, pero pues se transfiere a muchos sectores de la sociedad que pues están en la misma tónica, pero pues uno está en este ámbito. En 2017, cuando recibí la decanatura, ya teníamos 6 programas de ingeniería. Es importante recordar que hace 60 años se creó la facultad con solo 2 programas, pero ya en el 2017, 57 años después de que se creó la facultad, ya teníamos 6. Y en el 2018, cuando terminé, teníamos 7, porque ya empezó la arquitectura como elemento indispensable como para completar esa pieza que teníamos, porque teníamos programas que hacían frente a los materiales como la metalurgia, la minería, a la transformación del acero. Teníamos la ingeniería de transporte y vías como esa parte fundamental de unir territorios y de permitir las interrelaciones entre las diferentes regiones. Tenemos la ingeniería de sistemas, que trae la tecnología también para contribuir al desarrollo de los sistemas también. Incorporamos la ingeniería ambiental con esa visión que tiene que madurar aún más en la ingeniería, pero que hemos avanzado mucho a nivel Colombia, y la UPTC pues obviamente no se podía quedar atrás. La ingeniería civil, que sin duda es indispensable para nuestras regiones. Ingeniería electrónica, que también vino a completar esa parte tecnológica que necesitamos desde los diferentes frentes, porque en toda parte, sea ingeniería civil, sea ingeniería ambiental, ingeniería metalúrgica, necesitamos la tecnología para hacerlo. Y nos hacía falta la arquitectura que se beneficiara de esa experiencia y esa tradición de la Facultad de Ingeniería, que pudiera incorporar al diseño urbano y al diseño de las soluciones de vivienda lo que la facultad ya aportaba desde los materiales, pero también lo que aportaba desde la movilidad, desde la solución y la comprensión de los fenómenos de las ciudades, que hacen que la gente se mueva de una determinada forma. Ya no es solamente una solución de una carretera, ya no es solamente la solución de un puente, sino es la solución de problemas sociales que se generan porque las personas no tienen acceso a diferentes sitios. En 2019 nace la escuela más joven de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura. Con la invitación de un grupo de trabajo para la creación de la Escuela de Arquitectura, gracias a la iniciativa de varias personas de aquí de la Facultad de Ingeniería, del rector Alfonso, del ingeniero Enrique Vera, del ingeniero Carlos Mauricio y un equipo externo en el cual estaba yo. Formulamos lo que en principio fue el documento base para la creación del programa, y que poco a poco, pasando diferentes instancias, se fue materializando hasta el año 2019, en que se ofertó la primera cohorte. Digamos que existen en diferentes partes del mundo. La ingeniería y la arquitectura son primas hermanas por tener el objetivo común de construir las ciudades y construir las edificaciones. En la historia de la disciplina,
dentro de la oferta universitaria existe un modelo que se llama el Politécnico, que incluye el conocimiento de la ingeniería. Para el caso particular de arquitectura en la Facultad de Ingeniería de la UPTC, pues vimos en la formulación del programa una fortaleza en pertenecer a la Facultad de Ingeniería al compartir muchos conocimientos afines y tener la posibilidad de compartir, de que nuestros estudiantes compartieran escenarios y eventos de formación con los ingenieros, y nosotros como docentes también podemos tener la facilidad de interactuar en procesos tanto de cursos como de investigación, etc. Hay otro componente que es el tema de los laboratorios. La universidad es muy fuerte en el tema de laboratorios, en el tema de investigación, y esperamos como facultad, como Escuela de Arquitectura, subirnos a ese tren de lo que ya lleva recorrido la Facultad de Ingeniería. Y entonces eso hace que las proyecciones, por ejemplo, las estadísticas poblacionales se incrementen y modifican todas las expectativas, por ejemplo, en cuanto a requerimientos de agua potable, por ejemplo, de recursos naturales, de vías de comunicación, etcétera. Todo eso impacta esencialmente en la ingeniería. Adelantos que se han presentado, evidentemente están el más sobresaliente de todos es el desarrollo de los procesadores electrónicos, los programas, la nube, su masificación, los chips, el internet, el láser, la miniaturización de aparatos de medición y laboratorio, por ejemplo. Estos son unos avances. Pero adicionalmente a eso, se ha aumentado de manera exponencial las capacidades de almacenamiento de datos, y así poder, en dispositivos que caben en nuestro bolsillo, guardar información que hace 6 décadas requerían unidades que ocupaban más de una habitación. Junto con el almacenamiento está la velocidad de procesamiento de algunos procesos, la búsqueda, especialmente en Google, toma menos de un segundo para adquirir una información que antes demandaba días y que posiblemente no alcanzaba uno a cubrir. En diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan, se reportaron casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Entre avances tecnológicos que hoy hacen parte de nuestra cotidianidad, no pudimos prever que una pandemia nos haría reevaluar todos nuestros modelos. Lo que antes creíamos ciencia ficción nos golpeó de pronto y tuvimos que dar lo mejor de nosotros para salir del impacto y la confusión de los primeros días o meses y adaptarnos a la llamada nueva realidad. Hoy, como hace 60 años, nos enfrentamos a una carrera espacial y ocupa en nuestra agenda no solo la construcción y transformación del planeta Tierra, sino que ya nos aventuramos a pensar lo que será trascender al espacio exterior. Que mi decanatura, o el tiempo en el cual estuve en la decanatura, pues fue un periodo muy atípico, extraño, no sé cómo calificarlo. De hecho, pues no estaba en mis planes ser decano en época de pandemia, que es el evento, la situación que nos marcó a todos, ¿no? O sea, si tú miras prácticamente 2 años, casi, bueno, año y medio de pandemia, me tocó ejercer como decano. Y es algo que uno no, pues, yo tenía conocimiento de situaciones similares, pero
por cuentos, por historia, lo que nos dice la historia, pero ya vivirlo y tener que asumir esas responsabilidades que tiene uno como decano, pues realmente es bien difícil. Ahora, afortunadamente como seres humanos somos resilientes y eso permite que realmente nos adaptemos y podamos recuperarnos y asumir las cosas a las nuevas condiciones. Y de hecho, pues fue lo que nos tocó hacer a nosotros en la parte administrativa, a los profesores en la parte docente, a los estudiantes también en el ejercicio de las cuestiones académicas, porque si no, pues no había otro camino, era lo único que podíamos hacer. De eso pues quedan muchas enseñanzas y realmente uno aprende muchísimo. Encuentra muchísimas situaciones difíciles, complicadas en determinados momentos, pero sin embargo las personas fueron capaces, todas, y incluyo también, fuimos capaces de superar esa situación y de pues asumir nuestra responsabilidad y pues bueno, seguir adelante porque no podíamos quedarnos agobiados por esa situación, ¿no? Evidentemente es algo que será para contarle ya a las generaciones futuras y bueno, en nuestro caso yo veo que surtió un efecto muy importante porque realmente nos hizo asumir e irnos hacia cuestiones que de pronto teníamos sí pendientes, pero no las habíamos hecho. Y estoy hablando específicamente o exclusivamente de temas relacionados con la tecnología. Evidentemente nos tocó entrar en ese mundo, aceptarlo, asumirlo y pues desempeñar nuestro rol, lo que nos correspondía a todos. No estoy hablando solamente como decano, sino los profesores, los mismos estudiantes. Los estudiantes les tocó una cuestión que ellos nunca se lo habían imaginado y el ejercicio de sus clases, pues evidentemente en ese año y medio, esos 3 semestres casi que pues les tocó de esa forma y bueno, yo pienso que al principio muy difícil, muy duro, pero finalmente nos encaminamos hacia esa dirección y de hecho la ingeniería tiene que ir hacia allá, o sea, en cierta forma eso muy ligado a la ingeniería, porque la ingeniería tiene que asumir esos retos tecnológicos y tiene que ir hacia allá, tiene que estar más en consonancia con esos desarrollos y bueno, pues seguramente eso nos va a beneficiar muchísimo. Bueno, la pandemia indiscutiblemente fue una acción que nos tomó absolutamente por sorpresa y que nos obligó a hacer reingeniería. En el tema de posgrados, afortunadamente teníamos ya la experiencia de estos programas virtuales y pudimos apoyarnos en esas metodologías para poder continuar y construir los programas que en ese momento tenían la presencialidad. Entonces, puedo decir que de alguna manera este ejercicio anterior que teníamos de la virtualidad nos ayudó muchísimo a articular realmente esa metodología presencial y trasladarla completamente a la virtualidad. Y un dato muy interesante es que el número de estudiantes, por el contrario de disminuir, aumentó. Y pudimos pasar de un promedio de unos 480 estudiantes a un promedio de 600 estudiantes. Entonces, de alguna manera, esta coyuntura nos permitió fortalecernos y crecer en un área donde ya veníamos trabajando con la virtualidad, pero que indudablemente nos sirvió como herramienta para apoyar los programas presenciales. Yo creo que hace 60 años no éramos tan conscientes de los impactos que nosotros teníamos, ¿no? Positivos y negativos. Y ahora nosotros estamos viendo cómo nuestro planeta nos está llamando a gritos y nos está diciendo hay que cambiar. Entonces ahora nosotros somos mucho más conscientes
de esos impactos. Entonces antes digamos que la ingeniería de pronto se movía mucho por el eje económico. Ahora estamos viendo una transición en la cual el eje social, el eje ambiental, la parte energética, la parte tecnológica, los aspectos tecnológicos están cambiando. Entonces, y no solo, o sea, en donde el eje económico no es el principal, sino que los otros ejes cobran protagonismo porque al fin y al cabo el bienestar de nuestro planeta, el bienestar de nuestra sociedad, digamos, depende de estos otros ejes que hemos de alguna manera echado de menos. Entonces, no echado de menos, sino como dijera, no les hemos dado la importancia que deberían haber tenido en todo este tiempo. Entonces también eso es un momento coyuntural en donde nosotros debemos desarrollar tecnologías que permitan dar reversa, ¿no? Permitan recuperar el daño que se ha hecho, que se está haciendo. Me parece que ahora estamos poniendo más la mirada en la gente, en el ser humano. Entonces ahora nos preocupamos más por tratar de dar soluciones para que la gente, para que las personas puedan mejorar su calidad de vida en sistemas de transporte que sean un poco más sostenibles, que sean menos contaminantes, que nos permitan tener un futuro y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un futuro también en el que puedan disfrutar de un mundo en donde la naturaleza y el ser humano esté por encima de todo lo demás. Y yo creo que en eso hemos evolucionado, realmente hemos entendido bastante bien que lo sostenible pues debe ser como ese norte que nos debe marcar el camino del desarrollo. Nosotros como ingenieros pues básicamente estamos en función de mejorar la calidad de vida de las personas. Y en el caso de los ingenieros de transporte y vías, pues es mucho más notorio porque es que todas las personas tienen que moverse todos los días de un lugar a otro, se tienen que transportar mercancías y productos y todo eso hace parte de la vida de la gente y si les podemos brindar desde nuestra profesión, desde nuestro ejercicio profesional, unas mejores condiciones para que la gente pueda moverse en las ciudades, pues yo creo que eso marca la diferencia entre una sociedad moderna, digamos ya como más centrada en el ser humano y no esa sociedad que visualizábamos hace 50 o 60 años como más hacia el concreto, como más hacia las obras, más hacia la infraestructura. Entonces yo creo que por ahí ha tenido una evolución y un cambio muy importante la ingeniería. Y empiezan a tener relación con los grupos de investigación de la facultad, con proyectos de extensión que se están haciendo pues, para la comunidad, para las empresas, para la región. Y ahora regreso otra vez como director y pues veo también todo ese impacto que se está generando, cómo han crecido los programas, cómo han crecido los grupos de investigación, cómo los estudiantes se están involucrando más en todos estos procesos, viendo pues las herramientas y las ventajas que tienen los docentes de toda la facultad de atraer a esos estudiantes para los grupos de investigación, para los proyectos de extensión y hay escuelas que han venido creciendo mucho en este proceso. Entonces también es muy interesante para nosotros ver todo ese crecimiento que se está dando y que no solo a nivel de investigación sino también de extensión ha crecido la facultad y pues ya con los institutos que tenemos y con los diferentes grupos que se están desarrollando sus proyectos, el vínculo con las empresas, con el Estado. La Facultad de Ingeniería de la UPTC tiene unas ventajas enormes, que la relación que tiene con el gobierno es bien interesante, proyectos muy grandes que se han venido desarrollando, bueno, no tendría una fecha exacta, pero hace muchos años, desarrollándolo a nivel nacional. No solo aquí en Boyacá, sino esos proyectos se han hecho a nivel nacional. Indiscutiblemente, el impacto que hemos tenido como posgrados de ingeniería ha sido importante. Yo llevo 6 años liderando la oficina de posgrados de la Facultad de Ingeniería. Nosotros nos encontramos en un momento
con 12 programas en este momento, o en la actualidad tenemos 25 programas. Pero no es lo más importante el número de programas como tal, sino el gran paso que hemos dado, porque en esto tengo que ser muy claro, hemos sido líderes en la UPTC en la transformación de los programas, pasando de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Hoy día tenemos ya 2 programas andando completamente, una especialización y una maestría, y estamos en este momento en otros 2 nuevos programas que esperamos muy prontamente tenerlos en la plataforma y poderlos ofrecer. Yo pienso que el futuro del estudio posgradual se fortalece muchísimo con la virtualidad, y yo siento que en la universidad somos líderes, y con el apoyo de todos los profesores, porque finalmente es un equipo de trabajo, en pocos años vamos a tener una fortaleza enorme de ofrecer muchos programas de posgrados en esta modalidad. Indudablemente hay un grupo muy grande de personas que todavía apuesta a la presencialidad, y es absolutamente comprensible, pero somos muy fuertes en la virtualidad y queremos que ingeniería sea básicamente un líder a través de nuestros posgrados en la UPTC. Hoy en día uno puede decir que, aunque falta muchas cosas por hacer, pero que hay una cultura que es transversal a la universidad, que los grupos de investigación están muy cimentados, que la idea de investigación en todo el profesorado de la universidad, los estudiantes de pregrado y estudiantes de maestría y doctorado, tiene como un horizonte claro, y no tiene ningún proceso, ninguna posibilidad de que la cosa disminuya, sino cada día vemos que se incrementan como las actividades, las dinámicas, las estrategias, los mecanismos que aplican los mismos grupos, facultades o escuelas en temas de investigación. Pues eso es satisfactorio. En estos momentos, actualmente estamos en ese proceso de transformación de llevar la investigación también a la innovación y el emprenderismo, y acabamos de lanzar una política que se llama Política de Innovación, de Investigación, Innovación, Creación y Emprenderismo, que queremos que transforme ahora a un segundo nivel, de un segundo hito de lo que es investigación hacia otros aspectos que la universidad también necesita. La universidad pues, ha avanzado en investigación, por ejemplo. Yo digo que nosotros fuimos el primer proyecto de investigación, pero lo que veo ahora es otra cosa, ¿no? La universidad se presenta proyectos grandes, estructurados, vincula estudiantes, vincula docentes. Veo que el fuerte de mi universidad en este momento es la investigación, y para mí eso es importante, relevante, porque realmente nosotros vemos que en ciencias presenta convocatorias y a veces nadie se presenta, y la universidad ya tiene muy claro cómo se debe presentar, ¿no? Entonces a mí me pareció ser decano, que es el puesto que ocupo hoy en día, es un motivo de orgullo. Claro, el reto es dejar huella de alguna manera, de poder aportar con algún granito de arena en el desarrollo de esta hermosa facultad. Uno de los retos que tiene la Facultad de Ingeniería actualmente es la reforma académica. Como siempre, los retos asustan, pero son una oportunidad de oro para restablecer nuestros resultados de aprendizaje y considerar cómo nuestra profesión puede llegar a todos los rincones, generando beneficios para todas las comunidades. El eslogan en esta oportunidad de esa reforma es "soplan vientos de cambio", y algunos frente a esos vientos levantan muros. Pues los ingenieros construyen molinos, llevan el barco y extienden las velas en las direcciones apropiadas para aprovechar el viento, y gracias a eso llevar el barco cada vez más rápido y más adelante. Entonces, este trabajo que se viene desarrollando
es fruto del esfuerzo de los docentes, de los estudiantes, de los administrativos, también con el apoyo de la comunidad en general, y esperamos, como siempre y como se ha hecho a través de estos 60 años, llegar a unos objetivos, a unas metas que sigan beneficiando como lo han hecho hasta ahora todos los actores de la Facultad de Ingeniería. También quisiera aprovechar el momento para recordar muchas de las personas que han pasado por la facultad y que ya no nos acompañan, pero igual que los que están ahora, vienen dejando granitos de arena, que es lo que hace que hoy la Facultad de Ingeniería sea reconocida a nivel nacional e internacional. Durante estos 60 años de historia, la Facultad de Ingeniería de la UPTC no solo ha sabido responder a los retos para los cuales fue creada, sino ha crecido, mejorado y certificado su oferta académica, en especial con la creación de programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados, estando siempre a la altura de los cambios sociales y económicos del país y proyectándose internacionalmente. La ingeniería y la arquitectura, a través de sus múltiples ramas, creadas a partir de las necesidades de la humanidad, mantienen su espíritu creador e innovador como las profesiones que dan bienestar a la sociedad, reconociendo la importancia de los recursos del planeta, con principios éticos y con valores para gestar soluciones y transformar realidades con criterio y buen juicio, creatividad y capacidad imaginativa. Eso somos. Somos Facultad de Ingeniería.